Nosotros desde AECA instalamos la política que trimestralmente ofrecemos datos, pero luego semestralmente hacemos realmente un informe con una presentación. Por tanto, lo que hicimos hoy fue presentar la evolución de 15 indicadores delictivos en lo que va de enero hasta septiembre de este año. Y bueno, los resultados son que en términos generales la mayoría de los indicadores delictivos muestran una baja, una disminución. Tenemos algunos indicadores, unos 5 más o menos, que muestran una estabilidad, entre ellos el homicidio, que es por supuesto el que más nos preocupa a todos, pero la mayoría de los indicadores muestran un descenso, ¿no? También tenemos un descenso, que no es menor, en el total de delitos denunciados. Es decir, si tomamos todos estos 15 delitos en cuenta y además le agregamos todos aquellos que denuncia la ciudadanía, también tenemos un descenso de casi el 5%, lo cual no es menor y lo cual habla de una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años, ¿no? Que es a grandes rasgos lo que buscamos, más allá de que, por supuesto, que nos preocupa la estabilidad de los homicidios, que en este caso bajaron un 0,7%, pero están dentro de una tendencia que es muy estable y que desde 2019 se mantiene realmente chata. ¿Qué se desprende del análisis? ¿Estable pero alta? Sí, creo que Uruguay tiene una tasa de homicidios que es alta, es decir, duplica el promedio mundial. Quizá en la región sale bastante bien parada, pero en general tenemos que decir que tenemos una tasa de homicidios alta, ¿no? Sin embargo, desde 2019 en adelante se mantiene estable, ¿no? Salvando el tiempo de pandemia. Hay un detalle que destaca especialmente, que es el nivel de delitos de abigeato. ¿A qué lo atribuye? Bueno, sí, aquí hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Es decir, lo que muestra el informe que presentamos hoy es que hay un único delito de estos 15 que se agravó en estos primeros 9 meses, es justamente el del abigeato, que aumentaría un 14%, no es mucho. También hay que decir que este es un delito que venía bajando desde 2019 en adelante, pero claro, podemos todavía decir que estamos dentro de esa tendencia a la baja, porque en realidad es un aumento bastante menor, ¿no? Entonces, creo que es un delito que hay que seguir evaluándolo, hay que analizarlo y a fin de año ver qué pasa, ¿no? ¿No se compasa allí el tema de la creación de una Dirección Nacional de Seguridad Rural con el aumento? ¿Hicieron algún análisis de ese aspecto en específico? Sí, me consta que es un tema que preocupa al ministro, por supuesto. Es difícil de decir, porque en realidad las autoridades de la Dirección Nacional de Seguridad Rural se mantuvieron con el cambio de gobierno, por tanto la política en principio es la misma. De vuelta, es un aumento del 14%, es un aumento relativo, gradual, capaz que en los próximos meses vemos un descenso nuevamente, pero sin duda que es algo que hay que mirar de cerca. La baja de rapiñas y hurto, ¿responden a una nueva tendencia de robo también? Por ejemplo, los robos que hay, ¿encontraron algo similar? Por ejemplo, los robos piraña que se generaron, que obviamente son menos robos, pero de mayor cantidad, los robos a remesas, una explosión de un cajero también. Sí, a ver, los hurtos y las rapiñas siguen descendiendo desde 2019 en adelante, de vuelta, salvando los años de pandemia, que son años que habría que analizar o poner en paréntesis, vemos un descenso semestral, anual, sostenido de algunos tipos delictivos, entre ellos el hurto y la rapiña, ¿no? Por otro lado, vemos desde hace mucho tiempo un aumento muy marcado de lo que son las estafas y los fraudes digitales. Sin embargo, en lo que va de este año, por lo menos, vemos que esto también está descendiendo, ¿no? No tenemos tampoco del todo claro a qué se debe, pero tanto las rapiñas como los hurtos, como las estafas y como los fraudes digitales o cibernéticos bajaron también en estos primeros 9 meses. Más allá de la cifra fría, ¿cómo explica el Ministerio del Interior haber logrado la estabilidad y que la mayoría de los delitos vayan a la baja? ¿Cómo se explica? Bueno, creo que eso es para un análisis bastante más profundo del que yo puedo hacer en este momento, ¿no? Hace unas semanas, capaz que lo vieron, desde AECA publicamos un diagnóstico de la seguridad pública, que era un documento extenso de casi 120 páginas, donde intentamos responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que para lo que nos concierne hoy, lo que hay que decir es que, bueno, tuvimos tuvimos varios meses en los cuales los homicidios estuvieron bastante por debajo de lo que teníamos en años anteriores. Sin embargo, en septiembre tuvimos un aumento bastante marcado de los homicidios y ahí, bueno, se equilibró nuevamente la tendencia, ¿no? ¿Y por qué entonces los homicidios en determinadas zonas del país y de la ciudad de Montevideo, que antes sea la mayoría? Sí, los homicidios muestran una estabilidad muy marcada y a su vez también, como sabemos, la gran mayoría de las víctimas son personas que
Sí, como tú dices, se dan en ciertos territorios, sobre todo de Montevideo, pero también a veces del interior. Creo que casi el 60% de las víctimas tenían antecedentes penales, lo cual no es menor. Nos habla así de un fenómeno que en Uruguay, como en toda América Latina, está muy focalizado en ciertos territorios, en ciertas personas que lo sufren y en ciertas personas que los cometen. ¿Y vinculados al crimen organizado también la mayoría? Bueno, depende un poco de cómo lo veamos, ¿no? Es decir, los datos que tenemos ahora mismo es que podemos decir a ciencia cierta que los homicidios que se cometieron estos primeros 9 meses, alrededor del 20% estaban de alguna forma u otra asociados a tráfico de estupefacientes, a veces en modalidad organizada, a veces no. Luego tenemos un 20% adicional que no sabemos cuál fue la causa, ¿no? Por tanto, podemos decir que seguramente la mayoría de los delitos, de los homicidios que se cometen en Uruguay no están asociados al crimen organizado, pero sí un porcentaje importante. Es llamativo que se presente desde enero a septiembre los homicidios, porque el gobierno asume en marzo. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Es por un tema de cantidad de homicidios registrados en septiembre que se busca equilibrar de cierta manera con el resto del año? No, lo hacemos así porque justamente uno de los objetivos que tenemos en AECA es despolitizar el diagnóstico de la seguridad pública, ¿no? Entonces, creo yo que a la ciudadanía por lo menos no le debería importar tanto si es desde marzo en adelante, sino más bien cuántos homicidios tenemos en el país y si el gobierno logra reducirlos o no. Ahora, por supuesto que esos datos sí los pueden tener ustedes, ¿no? O sea, nosotros tenemos los datos por mes y están colgados en la web. O sea que cualquier ciudadano, cualquier periodista puede entrar a la web y ver cuántos homicidios se cometen mes a mes. ¿Y de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 cuál fue la variación? Bueno, no me acuerdo ahora el porcentaje exacto, ¿no? Pero sí tenemos un aumento. Pero como dije antes, ¿no? Es decir, en abril de este año hubo muchos homicidios menos que en abril del año pasado. Lo mismo sucedió en julio, lo mismo sucedió en agosto. En septiembre, lamentablemente, tuvimos un aumento muy marcado y se equilibró nuevamente la tendencia. ¿Nivel de clarificación de delitos y también de homicidios a partir de la creación de un departamento de homicidios? Es difícil de evaluar eso, digamos, día a día, porque los homicidios del año pasado, por ejemplo, o de años anteriores, tuvieron mucho más tiempo para investigarse y para aclararse que los de este año. Lo que estamos viendo ahora mismo es que es una cifra muy similar a la que tuvimos en años anteriores, alrededor del 63% más o menos de los homicidios ya fueron aclarados o están a punto de aclararse. Seguramente esa tendencia se mantiene. Usted decía hace minutos que un 20% podría estar relacionado con el crimen organizado. ¿Hay datos de años anteriores como para hacer un comparativo y establecer una tendencia en ese sentido? Sí, los hay. De vuelta, cuando hablamos de crimen organizado no hablamos únicamente de bandas delictivas asociadas a tráfico de estupefacientes, es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, la pregunta es difícil, ¿no? Yo creo que lo que ustedes me están preguntando es cuánto está asociado a bandas criminales de tráfico de estupefacientes, ¿no? En ese caso lo que tenemos es alrededor de un 6%, que tenemos evidencia concluyente de que es así. Luego tenemos un porcentaje mayor de homicidios que están asociados a tráfico, pero no a bandas criminales. Y luego tenemos otro porcentaje para el cual todavía no tenemos clara cuál es la motivación. ¿Y no se puede establecer una tendencia en este sentido con respecto a años anteriores? Se mantiene, es decir, lo que podemos decir es que hay un porcentaje importante de los homicidios en Uruguay, no mayoritario, pero importante, que tiene que ver con tráfico de estupefacientes y luego un porcentaje también importante que tiene que ver con bandas criminales, ¿no? ¿Hay alguna decisión tomada con respecto al programa Barrios sin Violencia que se había implementado, ya que estamos a 2 meses ahora de finalizar el año, ya pasó un tiempo prudencial para analizarlo? Sí, a ver, no es el tema de esta presentación, pero el gobierno actual se tomó, como creo que había que hacer, unos tiempos para evaluar justamente ese programa, cuál era su funcionamiento, cuál iba a ser el futuro que iba a tener. Y bueno, creo que se puede decir que en los próximos meses van a haber noticias al respecto. El gobierno lo ve con buenos ojos, considera que seguramente tiene que continuar, pero también se están haciendo cambios en la metodología de trabajo, ¿no? Pero creo que tampoco es el momento ahora de darlo a conocer.